Hola, muy buena tarde a todos amigos. Espero estén teniendo un excelente día y bienvenidos a la presente cápsula jurídica. Los saluda su amigo el licenciado Macario Sánchez. Primero que nada, quiero agradecer todo el apoyo que se brinda a este canal. Ya superamos los 2000 suscriptores y espero puedan ser muchos más. Eh, Mientras más seamos, más puede llegar esta información a las personas que lo puedan necesitar y para mí es todo un gusto que esta información pueda ser de utilidad para más de uno, como siempre lo he dicho. Bueno, ahora, ya entrando en el tema, quiero hablar el día de hoy sobre cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo el juicio ordinario civil en el Estado de México. Si bien sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a venir a cambiar toda esta práctica que se ha venido haciendo, la realidad es que hasta el día de hoy todavía sigue siendo vigente y aplicable el procedimiento ordinario civil. En este sentido, por eso quería hablar sobre este procedimiento para que se pueda tener una noción un poco más abierta respecto de cómo se lleva a cabo este trámite del juicio ordinario civil, perdón, en el Estado de México. Bueno, el juicio ordinario civil en el Estado de México está establecido en el artículo 2.107 en adelante. Como todo juicio, empieza con una demanda de corte civil. Evidentemente existen ciertos tipos de procedimientos y vías que pueden ser procedimientos no contenciosos en materia familiar, procedimientos contenciosos en la vía oral familiar, procedimientos no contenciosos en la vía civil, juicios sumarios, juicios especiales y también tenemos este juicio ordinario. Como lo comento, empieza con una demanda. Una vez que reúnes los requisitos de la demanda, la presentas ante la autoridad competente en materia civil y a esa demanda pueden caer tres tipos de autos. El primero puede ser un auto de prevención en el que la autoridad pueda notar que falta algún requisito, falta alguna aclaración, exista contradicción respecto de las prestaciones, hechos, pruebas y lo que se ofrece. Perdón, las pruebas no, porque bueno, va a haber una parte especial. Sin embargo, como bien sabemos, junto con la demanda, se deben de anexar todos los documentos que tengamos disponibles. El momento para exhibir todas las documentales que tengamos es al presentar la demanda. Y bueno, como lo comento, ese auto de prevención, la autoridad, si nota que hay alguna irregularidad u omisión en la demanda, nos va a ordenar desahogar esos requerimientos o prevenciones por un plazo de 3 días. Si nosotros desahogamos correctamente esas prevenciones, se nos va a admitir la demanda. El otro auto que puede recaer es si ve que tiene todos los requisitos necesarios la demanda para que se pueda admitir, pues bueno, el auto correspondiente será ese, el auto de admisión de demanda. Y existe uno tercero, que es el auto de desechamiento que se puede dar en dos momentos. El primero, si la autoridad de plano ve que la demanda no puede ser admitida ante la autoridad por a lo mejor estar previsto en un procedimiento especial, no ser de materia civil, entre otras cuestiones, pues va a admitir un auto de desechamiento o si cree que no hay lugar a ninguna prevención, va a emitir un auto de desechamiento. Lo mismo pasa en caso de que haya una prevención y respecto de esa prevención no se desahogue en tiempo y forma o la autoridad considere que no se desahogó de manera correcta. A ese auto también se le va a llamar pues el auto de desechamiento porque la autoridad va a decir pues bueno, te mandé a prevenir para que me quitaras las omisiones, irregularidades, contradicciones, pero no lo hiciste, pues entonces el auto que va a recaer es el de desechamiento de la demanda. El auto que admite demanda no es recurrible. El auto que ordena una prevención no es recurrible. El auto que desecha una demanda es recurrible y es recurrible mediante
el recurso o medio de impugnación que se llama queja. Para nosotros poder hacer ese recurso de queja tenemos 3 días para presentarlo ante la autoridad. Ese recurso de queja lo recibe el juez de primera instancia que desechó la demanda y una vez admitido ese recurso, lo manda a la sala correspondiente al superior jerárquico junto con un informe justificado, el cual la autoridad superior va a resolver si confirma el desechamiento o si la autoridad se equivocó y va a ordenar que se admita la demanda. En este sentido, para dar curso al procedimiento, debemos de tener sí o sí un auto de admisión. Una vez que tengamos ese auto de admisión, lo que va a ordenar es que con las copias de traslado que se exhiban junto con la demanda y también las copias correspondientes en caso de haber prevención, se va a formar un juego de copias, con lo cual se va a emplazar a la parte demandada y se le va a dar un plazo para contestar esa demanda. Esta contestación, pues bueno, se tiene que hacer primero emplazando en el domicilio de la parte demandada, en el domicilio particular o físico, a la parte demandada. Aquí una pausa, bueno, en caso de ignorar el domicilio, pues bueno, existe otro medio para poder tener por practicada el emplazamiento, que es girar oficios de búsqueda y localización, agotar los posibles domicilios que hayan brindado las autoridades y en caso de que no se siga sin encontrar a la parte demandada, pues publicar edictos correspondientes que después de un plazo correspondiente, pues bueno, lo que va a pasar es que se va a tener por legalmente emplazada a la parte demandada. Aquí esta es la segunda fase, emplazar a la parte demandada. Ya que emplacemos a la parte demandada, se le va a dar ese plazo que comenté. Ese plazo es de 9 días para poder contestar la demanda. En esa contestación de demanda, el demandado debe de contestar los hechos, referirse a las prestaciones, exhibir los documentos también que tenga disponibles en ese momento respecto de la demanda o las pretensiones del actor y pues evidentemente la defensa y las excepciones que tenga al respecto. Pero también al momento de contestar la demanda, también puede ejercer el derecho de reconvención, que coloquialmente lo conocen como contrademanda. Si al momento de contestar se opone esa reconvención, también la autoridad va a verificar que se cumpla con los requisitos necesarios para que se admita esa reconvención. O en caso de que vea algún detallito, pues también vamos a estar a lo que comenté anteriormente. A ese auto, porque va a tener por contestada la demanda, pero en cuanto a la reconvención, pueden ser esos 3 tipos de auto: admisión, prevención o desechamiento. Como ya lo comenté, el de admisión y el de prevención no admiten recurso. Pero ¿qué creen? Aquí hay una cuestión curiosa. Todos podríamos pensar, si me inadmiten una reconvención, pues entonces es la queja porque me están inadmitiendo una demanda. En este caso, no. Existía esa cuestión, ese debate de que si era recurrible mediante la queja o podía ser mediante la revocación. Y en este sentido existe una jurisprudencia que la voy a poner en la descripción del video, y esa jurisprudencia establece que el recurso idóneo en caso de inadmitir la reconvención es el recurso de revocación. Aquí cambia esa regla y pues ese recurso de revocación sería el procedente para poder lograr, en su caso, que nos admitan esa reconvención. Con esa reconvención también se va a ordenar, una vez admitida, se va a ordenar emplazar a la parte demandada en la reconvención en su domicilio particular, o bien puede acudir al juzgado, darse por notificado y que se le entregue el juego de copias de traslado de esa reconvención, porque al interponer la reconvención también tenemos que agregar un juego de copias de traslado para que la parte demandada pueda hacerse sabedor de esa reconvención y pueda contestar. También el plazo para que el demandado en la reconvención pueda contestar esa demanda es de 9 días. Una vez que ya tengamos esa contestación,
el demandado en la reconvención ya no puede formular otra contrademanda. Aquí es demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Son todos los actos que se estiman respecto de fijar la litis. Ya que tengamos todos esos actos, en su caso la reconvención y contestación a la reconvención, ya vamos a tener todos los elementos para el juicio. Lo que pretende uno, lo que resiste el otro, pero ese también está reconviniendo esto y pretende esto. Y también el demandado en la reconvención va a decir, bueno, entonces yo me defiendo con esto de tu reconvención. Ahí vamos a tener fijada totalmente la litis, lo que va a haber en el juicio y lo que va a desentrañar el juicio. Y pues bueno, ya una vez que se tenga por contestada la demanda, el juicio ordinario establece que se tiene que fijar una audiencia de conciliación y depuración procesal. Esta audiencia de conciliación y depuración procesal establece que se tiene que celebrar dentro de los 5 días siguientes. Sin embargo, en la práctica sabemos que por más que una ley establezca un plazo correspondiente para celebración de audiencias, por la carga de trabajo es imposible. Por lo tanto, una vez que ya estemos notificados de la fecha de audiencia, ambas partes tienen el deber de presentarse esa audiencia de conciliación y depuración procesal. El Código de Procedimientos Civiles aquí en el Estado establece que en caso de que una de las partes no se presente, se aplicará una multa a favor de la otra parte. Y si ninguna de las dos partes se presenta a esa audiencia, se aplicará una multa a ambos, pero en beneficio de la administración de justicia, de los juzgados. Sin embargo, hay muchos juzgados, o me parece que ya la gran mayoría o todos, que ya están usando una tesis que se emitió respecto de esa multa, que establece que esa multa no es constitucional, es contraria a derecho y por lo tanto están aplicando ese criterio. Si no se presenta una de las partes o ninguna, no tendrían por qué fijar esa multa y en caso de que se fije la multa, pues con ese criterio se podría entablar el recurso de revocación correspondiente para tratar de quitar esa multa. Vamos al hecho, se presentan ambas partes a la audiencia de conciliación y depuración procesal. Lo primero que debería de hacer la autoridad es tratar de conciliar a las partes. Hoy en día es una cuestión muy importante la conciliación y se está tomando un papel importante y característico porque una de las finalidades de los procedimientos es tratar en verdad de conciliar a las partes, tratar de hacerles ver sin llegar a un grado de que la autoridad prejuzgue el asunto, se debe de dar una pauta para que ambas partes puedan expresar lo que quieren y tratar de negociar, tratar de averiguar de qué manera podrían resolver el conflicto de manera amigable. Sin embargo, sabemos que en la realidad en los juzgados, en los juicios ordinarios civiles, pues nada más la persona que lleva la audiencia, pues lo que hace es decir, llegaron a un acuerdo, alguna de las partes dice no, o los dos dicen no, y se acabó esa fase de conciliación. La realidad es que esa etapa de conciliación, pues no tenía un efecto eficaz, y pues bueno, lo vemos en otro tipo de procedimientos, como en materia laboral, que prejudicialmente se hace un procedimiento de conciliación y de 100% de asuntos que se van a conciliación, por estadística que se ha emitido, pues cerca del 60-70% de los asuntos acaban en esa conciliación. Me parece que es una buena oportunidad que se puede usar para que se puedan acabar esos procedimientos previamente. Sin embargo, con el cambio de paradigma que va a haber con el nuevo Código Nacional, no se prevé una conciliación previa a instaurar un juicio. Sin embargo, sí existe una audiencia en la que se va a tratar de conciliar y esperemos que sí se haga uso de esa herramienta para que se pueda quitar un poco de carga a los juzgados a veces por asuntos que bien se podrían llegar a conciliación, habiendo una buena práctica, una buena aplicación de esos medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Sin embargo, como se los comento, simplemente dicen no y se acabó. Bueno, ya acabamos la conciliación, en esa misma audiencia sigue la depuración. Pues bueno, la depuración trata las cuestiones de que si hay cosas
que no permitieran el desarrollo o la continuación del procedimiento, esa es la audiencia correspondiente en la que se tiene que depurar, en la que se tienen que quitar todas esas imperfecciones, todas esas vallas para que se pueda proseguir con el juicio. Y esa depuración procesal va más encaminada a las excepciones de carácter procesal y a la cosa juzgada que establece el Código de Procedimientos Civiles. Todas las demás excepciones se estudian en conjunto con la sentencia, pero existen excepciones de carácter procesal, como pudiera ser la litispendencia, la falta de capacidad, y la cuestión de la cosa juzgada, entre otras. Está un listado enumerado respecto de las excepciones de carácter procesal que existen. Si alguno interpuso alguna excepción, pues bueno, la autoridad va a verificar que esté totalmente colmada, porque cada excepción de carácter procesal tiene sus requisitos, la mayoría sustentadas en pruebas documentales. Si el juez estima conveniente el desahogo de alguna prueba, pues bueno, el mismo Código de Procedimientos Civiles establece que se va a tener que desahogar alguna prueba si así fuera necesario para poder tomar la determinación correspondiente de esas excepciones procesales. En caso de que, por ejemplo, esté la excepción de cosa juzgada y esté fundada, pues bueno, lo que va a hacer va a dictar en esa audiencia el auto en el que va a decir fue procedente la excepción de cosa juzgada, o va a decir no fue procedente, igual que las otras excepciones. En contra de la resolución que determine esas excepciones procesales, la ley establece que procede el recurso de apelación, pero aquí hay una cuestión. Si la excepción que se resuelve es la de cosa juzgada, la ley establece que será esa apelación con efecto suspensivo, es decir, va a detener el curso del procedimiento hasta que la sala correspondiente resuelva ese recurso de apelación en cuanto a la excepción de cosa juzgada. Y respecto de las demás excepciones procesales, establece que va a ser sin efecto suspensivo y ya la sala va a tener que decidir sobre esas excepciones. Imaginemos que ellas se resolvieron, ninguna fue procedente, o no hubo excepciones procesales interpuestas en la contestación de demanda o en la contestación a la reconvención. Bueno, una vez que se depura el procedimiento, la tercera etapa dentro de esta audiencia es abrir el juicio a prueba. Y la ley establece 5 días para ofrecimiento de pruebas y 15 días para el desahogo de esas pruebas, que va a empezar a correr el plazo posterior a la fecha de audiencia. Si ambas partes se presentaron a la audiencia, va a empezar a correr al día hábil siguiente. Si ninguna de las partes se presentó a la audiencia, el plazo va a correr después de que se les notifique el auto donde se abre el juicio a prueba que se dictó en la audiencia en la que no se presentaron las partes. Ese auto que abre el juicio a prueba, también el Código de Procedimientos Civiles establece que no es recurrible. Y bueno, tenemos ese plazo, tenemos 5 días para que por escrito establezcamos nuestras pruebas, tales como la confesional, la testimonial, referir las pruebas documentales también que habíamos exhibido junto con el escrito de demanda y el escrito de contestación, reconvención y contestación a la reconvención. También, entre otras, puede ser inspección judicial, puede ser la presuncional. Muchos abogados estilan también ofrecer como prueba la instrumental de actuaciones. Sin embargo, si somos correctos y somos muy concretos en cuanto a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles en cuanto al catálogo de pruebas, pues en realidad esa no está establecida en el catálogo de pruebas y la autoridad debería de inadmitirla por no estar en el catálogo de pruebas. Sin embargo, la instrumental de actuaciones se entiende que es todo el cúmulo, todo lo que consta en el expediente. Y evidentemente es obligación de la autoridad de estudiar todo lo que está en el expediente. Por lo tanto, muchas autoridades dicen no está considerada como prueba, sin embargo, toda vez que son las constancias del expediente, en sentencia se estudiará todo el cúmulo correspondiente.
pero yo en realidad por práctica cuando ofrezco pruebas no ofrezco ese instrumental de actuaciones porque hasta me parece vago u ocioso ofrecerla porque a final de cuentas son todas las constancias del expediente, no hay más, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos nuestras pruebas. La ley también establece que cuando se haga el ofrecimiento de pruebas de la parte actora, el ofrecimiento de pruebas de la parte demandada, se va a formar un cuadernillo por separado de cada uno, pruebas de la parte actora, pruebas de la parte demandada, para que lleve su trámite correspondiente cada uno. Y una vez desahogadas todas las pruebas, se van a glosar ambos cuadernillos al expediente principal. ¿Qué va a pasar con estas pruebas ofrecidas? Pues bueno, estas pruebas ofrecidas las pueden admitir o no las pueden desechar o nos pueden requerir subsanar alguna omisión o error en el ofrecimiento de esas pruebas. El auto que admite pruebas en el procedimiento ordinario no es recurrible. El auto que ordena una prevención o que faltó algún requisito en alguna de las pruebas no es recurrible. El auto que inadmite pruebas en el procedimiento ordinario sí admite el recurso de apelación sin efecto suspensivo, es decir, el juicio va a seguir su curso hasta que la autoridad superior resuelva si se debe o no de admitir esa prueba. Una vez que ya tengamos admitidas nuestras pruebas en ese periodo de 5 días, la autoridad va a dictar evidentemente ese auto de admisión y va a ordenar preparar las pruebas que en su caso se tengan que preparar y las que por su propia y especial naturaleza se tengan por desahogadas, que son más que nada las documentales y la presuncional, pues bueno, esas se van a ya tener por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En cuanto a las que se ordene su preparación, para eso es ese plazo de 15 días. Las que requieran a lo mejor que es una pericial, que requiera un dictamen de perito, que se tenga que exhibir ese dictamen, la prueba testimonial, que se tengan que presentar testigos, la prueba confesional, que se tenga que presentar el absolvente, que es la parte contraria. Todas esas necesitan una preparación correspondiente para su posterior y correcto desahogo. Una vez que nosotros ya tenemos todas esas pruebas desahogadas, pues bueno, ya cumplimos con nuestra carga en su caso respecto de lo que nosotros tenemos que acreditar. Pero ¿qué pasa? La ley establece ese plazo de 15 días para desahogar pruebas, pero el Código de Procedimientos Civiles en el procedimiento ordinario es muy preciso en establecer que, pasado ese plazo de 15 días, y si no se desahogó alguna de las pruebas pasado ese plazo de 15 días, ya no se va a tomar en cuenta. Y así es literal el código. A menos, bueno, siempre que sea por una causa que sea directa de la persona que ofreció la prueba. Si yo por descuido, negligencia, no desahogué las pruebas en el plazo de los 15 días, ni modo, nos quedamos sin prueba. Si fue por causas ajenas, el código establece que se va a dar un plazo complementario por la autoridad de 5 días. ¿Para qué? Se pueda hacer el desahogo correcto de las pruebas que faltaron. El auto que ordena ese plazo complementario tampoco es recurrible. Ni revocación ni apelación, no es recurrible. Ese auto tiene que cumplir sí o sí. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese plazo complementario de 5 días. Pero también no se pudo desahogar alguna prueba en ese plazo complementario, ni modo. Aquí ya también nos quedamos sin pruebas. Alguna de las partes que no se desahogó, ese plazo complementario acaba y la ley no establece que se tenga que dar otro plazo complementario. Así que, si ustedes ven que aún pasado el plazo de esos 15 días se ordena esa recepción o de alguna prueba que faltó, pueden hacer su recurso de revocación y en caso de que la autoridad diga no es procedente tu recurso de revocación, pues bueno, ahí lo van a tener para que en su caso, si llega a afectar en la sentencia esa prueba que se tuvo por desahogada fuera de tiempo, pues bueno, ya va a ser una cuestión que en apelación van a poder atacar en contra de la sentencia definitiva que se dicte. Una vez concluido ese plazo de 15 días e incluso el plazo complementario de 5 días, la ley establece que se tienen 3 días para que se puedan expresar alegatos. Esos alegatos
pues es un razonamiento lógico jurídico, no es un resumen de las constancias del proceso. No hay que establecer de presenté mi demanda en tal día, se emplazó a la parte de demanda en tal día, contestó en tal día, se llevó la audiencia en tal día. Todo eso está en el expediente y consta en el expediente. Aquí lo que tenemos que hacer es un razonamiento lógico jurídico en cuanto a por qué creemos que tenemos la razón. Le vamos a dar un argumento propio a la autoridad de por qué con todo lo que hicimos en el proceso tenemos la razón. Y lo vamos a relacionar con la prestación. En materia civil, las acciones tienen elementos y va encaminada con nuestra prestación. Por ejemplo, si nosotros demandamos una rescisión de contrato, pues bueno, lo sustentamos en ciertos hechos que van en relación con los elementos y ciertas pruebas que van en relación con los elementos. Y es donde le vamos a decir a la autoridad, bueno, en cuanto al primer elemento de la acción, que es la existencia de la obligación, pues te lo compruebo con este hecho que te afirmé y te estoy acreditando mi afirmación con esta prueba que se desahogó en este sentido. Y también con esta y con esta. Por lo tanto, en cuanto al primer elemento, considero que se tiene por acreditado por esto y por esto. En cuanto al segundo elemento, de igual manera, y el tercer elemento es carga de la parte contraria, no acreditó haber cubierto el pago, cumplido su obligación en el tiempo establecido y por lo tanto, al haber reunido esos tres elementos y al haberlos acreditado, lo que debe de proceder conforme a derecho es que se tenga una sentencia en sentido afirmativo a mi favor, es decir, condenatoria a la parte contraria para la finalidad que busco con la pretensión que estoy entablando. Es más que nada eso, más que dar el resumen, eso no le va a interesar a la autoridad y es más, a lo mejor ni le van a poner tanta atención. Hay que dar esos razonamientos bien establecidos por párrafos, que no sea tedioso el escrito, que sea una letra que se pueda leer sin ningún problema, que no se usen muchas mayúsculas, que no se sature el texto, para que se pueda leer por la autoridad, porque parecería que no le toman importancia los alegatos, pero muchas veces unos alegatos bien elaborados los pueden tomar en cuenta en algo que a lo mejor la autoridad en el desarrollo del procedimiento no vio, y puede decir, oye, tiene razón, mira, vamos a revisar, mira, sí está esto, dijeron esto. Es muy importante, hay que hacer esos alegatos para que la autoridad pueda tener aún más elementos para poder decidir esa controversia correspondiente. Una vez pasado el plazo de los alegatos, ya lo que va a hacer el juzgado es, pasó el plazo de los alegatos, bueno, presentamos un escrito estableciéndole a la autoridad, ¿sabes qué? Ya feneció el plazo de los alegatos, te los exhibimos o no te los exhibimos. Lo procedente es turnar los autos con el juez para que pueda emitir la sentencia correspondiente. Se le van a turnar los autos al juez, el juez va a tener un plazo para poder dictar esa sentencia y una vez teniendo nosotros nuestra sentencia, pues bueno, si fue a nuestro favor todo lo que queríamos, pues no tenemos por qué apelar. Pero en caso de a lo mejor ser contraria a nuestros intereses o a lo mejor sí nos dio la razón en algunas prestaciones, pero en otras no nos dio la razón, al no haber en el Estado de México la apelación adhesiva, y eso lo explico en un video anterior que hice respecto de los recursos que maneja el Código de Procedimientos Civiles, al no haber apelación adhesiva, aunque hayas ganado, pero si no ganaste todo, tienes el derecho de poder apelar por tu cuenta, una parte va a apelar, la otra parte va a apelar. Una vez que se dé el plazo a cada una de las partes por 3 días para contestar los agravios, lo que va a hacer la autoridad es mandar todas las constancias a la sala correspondiente o al superior jerárquico para que ellos, en su caso de estar interpuesta en tiempo y forma, se pueda admitir y se pueda hacer el trámite correspondiente de esa apelación hasta tener una sentencia. Y esa sentencia va a confirmar, va a revocar o va a modificar esa sentencia. Porque en materia civil, si por ejemplo hay alguna cuestión de que la sentencia de primera instancia tuviera ciertas cosas
que se tuvieron que hacer, pues bueno, la autoridad va a resolver. Como no hay reenvío a la autoridad para que vuelva a resolver la sentencia, la misma sala es la que va a resolver, va a modificar esa sentencia. A menos que haya habido alguna violación procesal, que una prueba que no se desahogó, alguna cuestión así, pues bueno, ahí sí va a regresar el expediente y una vez desahogadas las pruebas correspondientes que faltaron, va a volver a turnar para el juez para que se emita la sentencia correspondiente. Igual se va a tener el derecho en contra de esa sentencia de poder apelarla en base a lo que ya comenté anteriormente. Ahora, con el nuevo Código Nacional, lo voy a hablar en otro video, la apelación tiene sus cosas características, va a ser más trabajo de las salas, la cuestión de la resolución, porque por ejemplo, si faltó alguna prueba de desahogar o algo así, pues la sala va a tener que tener la infraestructura correspondiente para que se pueda desahogar ante ellos las pruebas que faltaron, porque la única manera en la que va a regresar el expediente al juzgado de primera instancia, a la sala, es por defectos en el emplazamiento, para que se vuelva a emplazar y llévame el juicio otra vez. De ahí en fuera, todo lo va a tener que llevar la sala y va a tener que tener los recursos, la infraestructura y el personal para llevarlo a cabo. Vamos a ver cómo sale esa cuestión, porque el Código Nacional es de verdad, ¿cómo lo podría decir? Pues va muy alto, va muy alto. Es un muy ambicioso en cuanto a todo lo que trae, pero vamos a ver qué tal actúan los estados, porque hay muchos estados que sí podrían tener infraestructura. Por ejemplo, aquí el Estado de México, siendo uno de los pioneros en el tribunal electrónico, en las audiencias orales, los juicios de manera digital, pues sí va adelantado y tiene muchos méritos ya para poder entrar de lleno con la aplicación del Código Nacional, pero hay otros estados que sí les falta evidentemente mucha infraestructura. Vamos a ver cómo sale ese ambicioso Código Nacional. Sin embargo, tal como se los desarrollé, como ven, el procedimiento ordinario civil es de impulso. Tenemos que estar impulsándolo en cada etapa que lleva a cabo para poder lograr llegar a esa sentencia y, en su caso, poder ejecutarla. Espero no haya sido tedioso el video, sé que duró más de media hora, sin embargo sí quería explicarles un poquito más detallado cómo se desarrolla ese proceso, incluso los recursos que pueden interponer en esas etapas o los autos que pueden recaer. Espero les haya gustado mucho, lo puedan compartir con las personas que crean que les pueden interesar y pues bueno, por mi parte es todo. Una disculpa por haberlos abandonado un poco de tiempo. Sé que no subí videos en un poco más de un mes, casi 2 meses, pero ya estamos de vuelta y vamos a seguir subiendo videos. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.